Apocalipsis nuclear, la advertencia del gurú de Putin. Putin da un viraje en su discurso. Te traigo para ti alguna de la información recopilada sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y lo que el mundo teme. Quédate aquí y en unos minutos más conocerás un poco más sobre este importante asunto. Putin envía a ciudadanos a la muerte a sabiendas, dice Zelensky a los rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha dirigido directamente a los rusos en su lenguaje el sábado por la noche para decirles que su presidente de forma consciente envía, entre comillas, a los ciudadanos a la muerte. Zelensky ha instado en Rusia a las fuerzas de Moscú a rendirse, asegurando que los combatientes serían tratados de forma civilizada y que nadie sabrá la circunstancia de la rendición. Horas después de que Rusia endureciera las penas por rendirse voluntariamente y por la deserción en sus filas. La Unión Europea y los Estados Unidos no son neutrales, son parte del conflicto en Ucrania, ha expresado hoy en rueda de prensa el ministro ruso de Relaciones Exteriores en respuesta a lo que dijo el presidente de Ucrania. Según Lavrov, el envío de armas y el equipamiento al ejército ucraniano, la participación de satélites militares de propiedad gubernamental o privada por parte de los países occidentales, más la tolerancia con que permiten que las embajadas ucranianas en Europa recluten a voluntarios para la guerra, demuestran que hace tiempo los países occidentales han roto la neutralidad. India, por su parte, evita posicionarse sobre Ucrania, pero critica las consecuencias económicas. El ministro de Exteriores de India, Subramanian Jaishankar, ha evitado este sábado durante la Asamblea General de la ONU posicionarse de un lado u otro en la invasión rusa de Ucrania, pero ha criticado sus consecuencias económicas sobre los países en desarrollo y ha abogado por una pronta resolución. Mientras el conflicto en Ucrania sigue encarnizado, a menudo se nos pregunta de qué lado estamos y nuestra respuesta siempre es directa y honesta. India está del lado de la paz y seguiremos firmemente en la Carta de las Naciones Unidas y sus principios fundadores, ha dicho el canciller de la India, un país sumamente poblado, amigos, y muy importante en el comercio internacional. Seguimos con lo que dice el presidente o canciller de la India, manteniendo la ambigüedad y sin nombrar en ningún momento a Rusia, ha añadido que India está del lado que llama al diálogo y la diplomacia como la única salida, y junto a los que sufren para llegar a fin del mes frente el encarecimiento del combustible, la comida y los fertilizantes. Una cuestión recurrente en su discurso, el presidente de la India, más que tocar el conflicto entre Rusia y Ucrania, toca específicamente las consecuencias del encarecimiento del combustible, la comida y los fertilizantes,
dado que actualmente muchísimos países han visto cómo suben dramáticamente los precios y el costo de la vida. Si usted que me está escuchando vive en México, aproximadamente en México la inflación ha subido, o en este mes de septiembre, en un 8%. Sí es, amigos, un 8% en México, y en otros países no ha subido ni un 8%, ni un 10%, ha subido del 100% la inflación, amigos, así es, y 100%. Y no es un país, no son dos, no son 10, son muchos países que están padeciendo la inflación. Imagínense que algo que les cuesta 10 pesos, de repente te cueste 100 pesos. Es dramático lo que está pasando en el mundo. Tal vez tú que me escuches en México, pues te estás quejando, pero los otros que viven en otros países no se están quejando, lo están sufriendo de una manera muy extrema. Pero bueno, seguimos con este relato. Y el jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha acusado este sábado en la Asamblea General de la ONU a Occidente de una rusofobia sin precedentes y grotesca. ¿Usted está de acuerdo, amigos, que actualmente hay una muy mala información sobre Rusia, y gracias a algunos países de Occidente como Estados Unidos tenemos nosotros una rusofobia? Bueno, la rusofobia oficial en Occidente no tiene precedentes, su alcance es grotesco, apuntó Lavrov, que ha acusado a Estados Unidos de tomarse por un enviado de Dios en la tierra, aunque sin ninguna obligación, pero con el único sagrado derecho de actuar con la impunidad cuando y donde quiera. No se avergüenzan de decir que tratan de infligir una derrota militar a nuestro país, pero también destruir y fracturar a Rusia, ha agregado ante una asamblea medio vacía. Después de que los líderes de Occidente aprovecharan la tribuna de la ONU para denunciar la invasión rusa a Ucrania, Lavrov ha arremetido hoy contra ellos y ha señalado que lo que quiere hacer en el mundo entero se convierta en su patio trasero, como pregonizaba la doctrina Monroe en el siglo XIX, que declaró que América Latina estaba bajo su única esfera de influencia. Rusia endurece las penas a desertores y sustituye al alto general. Moscú ha endurecido este sábado las penas por los delitos cometidos en tiempos de movilización militar, castigando la rendición voluntaria o la negativa a combatir, como hasta 10 años de prisión, al tiempo que ha sustituido a su máximo responsable de logística tras una serie de reveses en su ofensiva en Ucrania. La nueva enmiendas y el cambio en el Estado Mayor se produce en medio de una importante campaña de movilización militar en Rusia y en un contexto de dificultad de logística para Moscú en el conflicto en Kiev. En Kiev se está recuperando cada vez más territorio. El general Dmitry Bulgov ha sido relevado en sus funciones como viceministro de Defensa y será sustituido por el coronel general Mikhail Zelensky, de 60 años de edad, ha informado el ministro de Defensa. Por su parte, Rusia podría estudiar la anexión de las regiones ocupadas de Ucrania el jueves. Así es, Rusia planea anexar algunas de las regiones de Ucrania que ya tiene tomada, como la Duma. La Cámara Baja del Parlamento de Rusia puede debatir los proyectos de ley
de incorporación de las partes de Ucrania ocupadas por Rusia al país el próximo jueves 29 de septiembre. Así lo notificó hoy la agencia de noticias estatal TASS, con siglas TASS, citando una fuente no identificada. Moscú lanzó un referéndum para unirse a Rusia en las 4 regiones ocupadas de Ucrania el viernes, lo que provocó la condena de Kiev, así como las naciones occidentales que desestimaron los votos como una farsa y se comprometieron a no reconocer sus resultados. Las autoridades pro-Moscú han dejado en claro que consideran que los votos son una conclusión inevitable. Así que si todo sale bien, esas regiones serán anexadas a Rusia. Actualmente en el territorio de la República de Osetia del Norte, Alania, hay una acumulación importante de automóviles que esperan poder pasar el paso fronterizo de Bergin-Lars. Hay unos 2.300 en total. Por su parte, la policía de Osetia ha instado a los ciudadanos a abstenerse de viajar en dirección de Georgia. El Departamento de Tráfico de la República recomienda viajar fuera de Rusia y una vez más insta a los automovilistas a mostrar comprensión por la actual situación y a cumplir estrictamente las reglas viales, señaló el ministro del Interior. Por su parte, amigos, China, un importante país y país más poblado del mundo, promete en la ONU pasos enérgicos ante las interferencias sobre Taiwán. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, ha advertido este sábado contra cualquier interferencia en Taiwán y ha apuntado en la ONU que Pekín tomará medidas contundentes para evitar cualquier apoyo externo a la independencia de la isla. Debemos combatir las actividades separatistas de independencia de Taiwán con firmeza y dar los pasos más enérgicos para oponernos a la interferencia externa, ha dicho el jefe de la diplomacia china en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asciende a más de 700 los detenidos en la manifestación contra la decisión de Putin. Las autoridades rusas han detenido este sábado a más de 700 personas durante manifestaciones contra la movilización de reservistas para combatir en Ucrania, ordenada esta semana por el presidente Vladimir Putin, ha informado una ONG. Según Ovid Info, una organización especializada en el recuento de arrestos, al menos 707 personas ya fueron detenidas en 32 ciudades de toda Rusia, más de la mitad de Moscú, y es que de acuerdo en el barrio de Prudy, ubicado en el centro, han desplegado un importante dispositivo policial. La mayoría de los manifestantes deambulaban o permanecían quietos de forma individual o por grupos pequeños para evitar ser detectados y detenidos por la policía. Pero a pesar de ello, la misma agencia ha asistido al arresto de 20 personas. La Tercera Guerra Mundial ya comenzó. La escritora rusa Lyudmila Utskaya, Premio Fomentor 2022, ha dado una contundente afirmación sobre la guerra en Ucrania. Dijo: la Tercera Guerra Mundial ya ha comenzado. Aseguró antes de la entrega del premio en Las Palmas de la Gran Canaria, ya que no duda que el presidente ruso Vladimir Putin es capaz de pulsar el botón nuclear. Utskaya dijo que me da miedo y me preocupa una nueva guerra mundial, pero creo que ya
ya ha empezado. Reconocida por criticar al gobierno del Kremlin, califica a Putin de oligán o gamberro por la noche. Leven capaz de pulsar el botón nuclear, aunque celebra que, por suerte, hay una cadena de personas entre él y el botón que tal vez le paren los pies. Eso fue lo que dijo la escritora rusa. Y pues cada quien tiene su propio criterio. Muchos dicen que si Estados Unidos y Europa no se hayan metido en este conflicto ya estaría resuelto. Pero cada quien tiene su punto de vista y se respeta. Al final tú formas tu propio criterio de toda la información que lees, que ves y que escuchas. De mi parte será todo. Nos vemos en un nuevo video sobre este tema la próxima semana. Que tengas un excelente día, una excelente tarde y una excelente noche. Se despide a ti tu siempre buen amigo Juanza. Hasta luego y mucho ánimo.